Excelente jueves, ya casi viernes. Vamos a tomar el tema hoy de la NOM 35, estrés laboral. Voy a estar atento en el chat. Si tienen preguntas, ahí las ponen, por favor. En un momento determinado de la sesión, las voy a contestar. Y también si quieren pues abrir el micrófono, que les abra el micrófono, con mucho gusto lo hago. Ahí en sus... hay una opción que está para levantar la mano. Usted levanta la mano y yo la puedo ver. Allí ya sea en su celular o en su computadora. Más levanten la mano y también, y con mucho gusto, podemos ahí les abro el micrófono y los podemos escuchar todos. Ok, pues empezamos con la NOM 35 STPS, que es pues el tema a abordar, estrés laboral. Me acuerdo que el año pasado, como a estas fechas, pues recibimos un correo de Compact y mi jefe también llegó con la información de que la NOM 35, y yo pues no sabía nada sobre eso. NOM 35 era totalmente nuevo, como muchos de ustedes también. En su momento fue o todavía lo es. Entonces, ¿qué es eso? Y ya nos pusimos a leer todo un material de muchas hojas, muchas páginas que nos brindó Compact, que también les puedo pasar el link si quieren ustedes leer, donde vienen ya glosarios, biografías, todo lo relacionado. Se publicó en octubre del año 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Se publicó en 2018 y entró en vigor el 23 de octubre del 2019. Y se pidió como obligación una primera parte, y ahora el 23 de octubre va a entrar otra segunda parte, que ahorita la vamos a ver. Esto es como la introducción de lo que estamos viendo. Entonces este es el temario. Vamos a ver qué es la NOM, el marco normativo de la NOM 35, el contenido, que son factores de riesgo psicosocial del trabajo, definiciones para efecto de esta norma, obligaciones del patrón, muy importante. Imagino que muchos patrones o los despachos que están aquí, que pues están interesados, cuáles son sus obligaciones, las obligaciones de los trabajadores, las medidas de prevención y acción de control de los factores de riesgo psicosocial, las unidades de verificación, el procedimiento para la evaluación y vigilancia, los cuestionarios que se van a aplicar. Vamos a verlos a detalle de ahí, unos cuestionarios, y vamos pues, a hablar sobre eso. Muy bien, entonces, pues iniciamos con esta presentación que tenemos aquí. Va a ser pues como es más de cuestiones digamos, de conocimiento. Entonces, pues sí, no va a ser práctico, pero a la vez también va a requerir teoría. Entonces, se requiere más teoría que práctica. Entonces, por eso pues, lo vamos a hacer de teoría también. Porque tenemos que saber, conocer de qué se trata y cuáles son lo que nos dice el contenido. Entonces, pues vamos viendo la teoría. NOM 35, factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Ok. Pues en este apartado vamos a ver lo que es el objetivo NOM 35, el campo de aplicación, obligación del patrón, obligación de los trabajadores o del trabajador, riesgos psicosociales, requisitos por centro de trabajo, guía de referencia, unidad de verificación, la vigilancia y ejemplos de guías de referencia. Al principio pues todo esto es nuevo, pero conforme vamos viéndolo, ya vamos a ir adquiriendo el conocimiento, ya se nos va como que más familiarizando. Voy a checar si hay preguntas. No, todo bien, estamos escuchando. Excelente. Avanzamos entonces con la norma oficial mexicana NOM 35. Aquí algo súper importantísimo. Al ser una norma oficial, porque también hay normas mexicanas, pero al ser oficial nos indica que eso que es obligatorio. Y es obligatorio para todo el país. ¿Ok? Entonces téngalo muy presente que es obligatorio. Otra cosa que hay que tener presente, no tiene que ver nada con el SAT, tampoco tiene nada que ver con el IMSS, no es fiscal esto, ¿ok? Ni con el SAT ni con el IMSS. Aquí lo que lo vigila es la Secretaría de Prevención Social, de Trabajo, ¿ok? Ok, entonces lo vamos a ver más adelante, esa parte también. Entonces, la norma oficial mexicana. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Identificación, análisis y prevención. ¿Qué viene siendo esto? Factores de riesgo psicosocial en el trabajo.
Ok, dice la norma, establecer los elementos para identificar y analizar, y sobre todo prevenir también los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Entonces, la norma nos está diciendo que tenemos que identificarlos, analizarlos y prevenirlos. ¿Qué cosa? Pues todos los factores que conlleven a que el trabajador, pues digamos, tenga estrés o trabaje pues incómodo, digamos, en su trabajo, no trabaje bien, no trabaje a gusto, que tenga algún trauma, algo así, lo tienes que identificar. ¿Cómo lo vas a identificar? A través de unos cuestionarios que ahorita se los voy a presentar. Ok, avanzamos. ¿Cuándo entró en vigor? El 23 de octubre del 2019. Ya se lo había comentado, es para todo el país. La NOM 35 entra en vigor en 2 etapas, las cuales delimitan los requisitos que los centros de trabajo tendrán para dar cumplimiento. Primera etapa, que es el 23 de octubre del 2019. En esta se establece la política, las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información. Entonces, hasta aquí, del 23 de octubre del 2019 hasta la fecha, hasta el 22 de octubre del 2020, es que ya teníamos que haber tenido esta primera etapa. ¿Ok? Y la segunda etapa que entra en vigor en unos cuantos días más es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Allí entra lo que es la evaluación del entorno organizacional, las medidas de acción de control, la práctica de exámenes médicos, es decir, ya que lo identificaste y viste a las personas o los empleados que tienen acontecimientos traumáticos severos, pues ahora tienes que aplicar los exámenes médicos a esos empleados y registrarlos. Es lo que sigue en la siguiente etapa, el 23 de octubre. En la primera, lo identificamos, vemos a los trabajadores, les explicamos el examen, ya tenemos identificado. Ahora en la segunda etapa, pues ya le aplicamos los exámenes. Sobre todo por las medidas de control organizacional y las medidas de acciones de control. Ok, vamos avanzando, vamos bien. Ok, consecuencia. Aquí viene esta parte es importante para que lo tengan ustedes muy presente. Según el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, la fracción 5, dice que 255,000 veces salario mínimo al patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos puede costar en caso de no cumplir con esa norma, de que nos llega a caer una revisión. Bueno, que equivale en un promedio de 26,000 a 500,000. Aquí está la presentación. Ok, vamos avanzando. Vamos a entrar a las obligaciones del patrón. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer de lo que hemos visto hasta ahorita. La pueden escribir en el chat, con gusto las analizamos. Si no, avanzamos. Dicen si voy rápido, voy bien. Ok, no hay preguntas, avanzamos. Vamos a ver lo que son las obligaciones del patrón. Las normas se identifican o se dividen en numerales. Las leyes pues son como que son los artículos, pues aquí se llaman numerales. Entonces vamos a ver que el numeral número 5 nos indican lo que es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, por ejemplo, el numeral número 5 tenemos lo que es el 5.1, que es implantar, que nos dice, ¿no? Lo que es el numeral 5.1, que es lo que la obligación del patrón, más que nada. En la 5.1 dice que tenemos que implantar por escrito políticas de prevención de riesgo psicosocial. ¿Ok? Segundo, o 5.2, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. El 5.3 nos dice identificar y analizar factores de riesgo psicosocial y un entorno organizacional. El 5.4 es adoptar medidas
para prevenir y controlar factores de riesgo psicosocial. Ok. Identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos, esa es la 5.1. Eso lo vamos a ver en la referencia, en la guía de referencia número 1, en el cuestionario número 1. Ahí donde vamos a identificar a los trabajadores que tuvieron algún traumático severo. Ahorita vamos a ver qué es eso, vamos a explicarlo con más a detalle. Ok, entonces estas son las obligaciones que tiene el patrón y también pues tiene la obligación de practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Ok, entonces hasta el 5.1 al 5.5 es lo que estamos en la etapa 1, que es que abarca del 23 de octubre del 2019, y lo que es ya de etapa 2 es el 5.6, que es practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, que es ya, este viene siendo del 23 de octubre de este año, del 2020. ¿Ok? Entonces, esas son las obligaciones del patrón. Y ahora vamos a ver las obligaciones. Bueno, también falta otra obligación, es difundir y proporcionar información a los trabajadores. ¿Ok? Bueno. En la 5.8 nos llevar un registro de los resultados, es decir, de los exámenes que se practicaron, todos tenemos que llevar ese registro, porque nos puede venir las unidades de verificación y nos va a pedir esa información, entonces tenemos que tenerla ahí a la mano, presentársela a los que nos vayan a evaluar. Ok, riesgos psicosociales. Bueno, ya entramos ahora sí en una definición, porque hemos hablado mucho de lo que son riesgos psicosociales. Entonces, ahora vamos a ver qué es un riesgo psicosocial, o para la norma, qué es un riesgo psicosocial o psicosociales. Nos dice que los riesgos psicosociales son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, tales como el ciclo de sueño, vigilia, de estrés graves y de adaptación, que son derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo, la exposición de acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo o desarrollo. Entonces, estos son los riesgos psicosociales. Por ejemplo, si a un trabajador se le da mucha carga de trabajo, puede tener un riesgo psicosocial. Violencia en el trabajo también tiene que ver. Algún traumático, acontecimientos traumáticos severos, digamos que hubo un accidente en el trabajo, o un incendio, un robo, o sea, que fue un asalto. Entonces todo eso te hace un acontecimiento traumático, así lo dice, traumático severo. Entonces te trauma, que te quita el sueño, o sea, que no puedas trabajar a gusto, que estás piense y piense en ese suceso. ¿Ok? Todo relacionado con en el trabajo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo sobre esto más adelante para que quede más claro. Entonces, esos son los riesgos psicosociales. Pues ya entendimos la definición, porque lo vamos a estar viendo constantemente. De hecho, pero estuvimos viendo aquí en los que son los numerales 5, que son las obligaciones del patrón. Obligaciones del trabajador. Las obligaciones del trabajador es el 5 punto, bueno, el numeral número 5 era para lo que es la obligación del patrón. El numeral número 6 es para las obligaciones del trabajador. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Es ejercer todas las medidas de control del patrón. O sea, acatar las órdenes, digamos. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno favorable. Practicar la identificación de factores de riesgo. Participar en la identificación de factores de riesgo. El 6.4 dice informar, denunciar actos de violencia al patrón. Son las obligaciones del trabajador. Informar por escrito haber presenciado actos de violencia. Participar en los eventos de información. Someterse a exámenes y evaluaciones. Entonces son estos del 6.1 al 6.7 son las obligaciones del trabajador. Entonces tenemos las obligaciones del patrón y ya sabemos las obligaciones del trabajador. ¿Ok? Requisitos del centro de trabajo. Bueno, entonces, ¿alguna duda, pregunta sobre
los puntos, los numerales 5, numerales 6, las obligaciones del patrón, las obligaciones del trabajador. Aquí tenemos una pregunta, el rango de la multa en función, nos dice, el rango de la multa en función a qué se considera, cantidad de empleados. Así es cantidad de empleados, la multa es por empleado. Se la suma a todos los empleados, va desde la multa. Si por ejemplo, llega un día de verificación y te dice, pues bueno, no aplicaste a tus empleados, tienes 10 empleados, por cada empleado es la multa. Ok. Ok. Muy bien. Ok, entonces pasamos a lo siguiente. Ya vimos numeral, ya sabemos la obligación del trabajador, ya sabemos la obligación del patrón, ya sabemos que la NOM 35 cuando entró en vigor, ya sabemos la multa, o sea, ya tenemos conocimiento, ya estamos informados. Ahora, aquí entra algo súper importante porque no todos los cuestionarios o no todos los numerales aplican o toda la guía de referencia para todas las empresas es dependiendo del número de trabajadores. Entonces, estamos viendo esto, cómo se divide, cómo lo tenemos que hacer. Ok. Requisitos por centro de trabajo. Ok. Empresa hasta 15 trabajadores. Bueno, primero tenemos que entender qué es centro de trabajo. Un centro de trabajo viene siendo el lugar donde están las instalaciones, donde ahí se hacen sus actividades el personal. Entonces, por ejemplo, digamos Compuventas. Compuventas tiene un centro de trabajo aquí en Hermosillo, donde somos como 20 trabajadores, pero tiene otro centro de trabajo en Nogales, donde son 2 trabajadores. Entonces aunque es la misma empresa, pero son diferentes centros de trabajo. Entonces, según el número de trabajadores, se aplican las guías o los cuestionarios. Por ejemplo, digamos que una empresa agrícola tenga en sus oficinas aquí en Hermosillo lo que es el grupo de trabajo o el centro de trabajo, sean las oficinas que sean, digamos, unos 10 trabajadores o 10 empleados en la oficina. Ahí se le va a aplicar un cuestionario que sería el cuestionario número 1 nada más porque no rebasa de 15. Entonces, de 1 a 15 es el cuestionario 1. Ahorita vamos a ver más detalle que ese es el cuestionario 1 o guía de referencia 1. Y hay que entender, ahí estamos aprendiendo lo que es el centro de trabajo. Pero esa misma empresa tiene en el campo, digamos allá en la costa, 80 trabajadores. Entonces, a los 80 trabajadores se les aplica los cuestionarios que le corresponden al centro de trabajo por ser más de 50 y aquí en las oficinas se le aplica el cuestionario número 1 por ser de 1 a 15 trabajadores. Entonces, por centro de trabajo donde se le aplica el cuestionario. Ok, entonces, empresas de hasta 15 trabajadores, empresas de 16 a 50 trabajadores y empresas de más de 50 trabajadores. Ok. Las empresas de 1 a 15 trabajadores se aplica el cuestionario número 1 o la guía de referencia. Las empresas de 16 a 50 trabajadores se le aplica el 1 y el 2. Ahorita vamos a conocer esos cuestionarios. Y la empresa más de 51 trabajadores ya se le aplica lo que son el cuestionario 1 y el cuestionario 3. Que viene siendo los cuestionarios. ¿Qué es lo que contiene el cuestionario? Pues contiene los numerales que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, lo vamos a ver así en círculos. Hasta aquí trabajadores implica lo que es el 5.1, el 5.4, 5.5, 5.7, que esto ya los vimos. Falta ver el 8.1 y el 8.2, que ahorita lo vamos a ver también. Entonces, estos son lo que se le aplicaría. No se preocupen ustedes porque esto aparece en los numerales, así, ya en el cuestionario. Bueno, Compat diseñó una herramienta para poder aplicar esto. Entonces, ya están englobados con las preguntas que se deben de hacer. Y ya haces ese cuestionario o esa guía de referencia, la aplicas y ya estás cumpliendo para trabajadores de 1 a 15. En la guía de referencia, identificas quiénes son los empleados que tuvieron un acontecimiento traumático severo. Un ATS, acontecimiento traumático severo. Nuevos términos. Ok, ahora, los de que tengan
empresas que tengan 16 o centro de trabajo que tenga de 16 a 50 trabajadores, se le aplicaría también. Todo lo que es el 5.1, bueno, todo lo que es la guía de cuestionario número 1, que viene siendo esta, más la 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.8, 7.9, el 5.6, 5.8, también incluye el 5.2, el inciso 7.1, inciso A, el 8.3, 8.4, 8.5, o sea, todo esto lo abarcaría, o sea, el cuestionario 1 más esto. Y ya el cuestionario, más de 5 trabajadores, ya se aplica el cuestionario, el 1 y el 3, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué contiene el 1 y qué contiene el cuestionario 2 y contiene el cuestionario número 3. Ok, pues abarcaría todos estos, ¿ok? Vamos avanzando para conocer qué es lo que tiene esos cuestionarios o la guía de referencia. Tenemos una tabla así que a primera vista, así que la lees y no la entiendes mucho, pero conforme ya vas avanzando y vas teniendo más conocimiento, pues ya vas comprendiendo. Pero aquí está lo que contiene los cuestionarios o lo que identificas. Mira, dice hasta 15 trabajadores, dice 50 y más de 50. ¿Ok? Dice cuando entró en vigor, ¿ok? La vigencia. Bueno, entonces, en el 5.1 lo que ves es para implantar por escrito lo que son las políticas de prevención y riesgo psicosocial. ¿Ok? Aquí identificas en el 5.2 que no es para, para empresas o hacer un trabajo de 1 a 15 trabajadores, que sí, ese es para el 2. Por ejemplo, adoptar medidas para prevenir y controlar factores de riesgo psicosocial en torno a organización favorables, que la 5.4, 5.4. Esta es abarca para todos, y así, se da la guía de referencia. Entonces, ahorita lo vamos a ver en el sistema, bueno, un sistema que se llama Evalúa, no, 35, es estos mismos rubros, ¿ok? Si no lo entienden ahorita, estos incisos, numerales y toda esta información, no se preocupen, no hay ningún problema. El sistema, pues, cuando apliquen las guías o los cuestionarios, ya estás cumpliendo con tus obligaciones. Ok, vamos avanzando. Consideraciones por empresa. Vamos a hacer un poco, bueno, voy a explicar un poquito más a detalle lo que les acabo de comentar de los centros de trabajo y lo que se nos aplica. Ok, por ejemplo, centro de trabajo de hasta 15 trabajadores. ¿Qué es lo que debe de hacer el patrón de 1 a 15 trabajadores? Bueno, es implantar por escrito políticas de prevención de riesgo psicosocial. Básicamente voy a estar explicando esto aquí, pero ya más en detalle, viendo los numerales. Entonces, le corresponde el numeral 5.1, que fue lo que vimos, que es implantar por escrito políticos de prevención de riesgo psicosocial. ¿Qué es eso de políticas o por escrito? Pues básicamente viene siendo es hacer una redacción, que les voy a dar un ejemplo también de una redacción donde vas a poner pues la razón social y comentarle a los trabajadores ahí que cuáles son sus obligaciones, cuáles son las políticas que tiene la empresa para tener un entorno organizado favorable, para trabajar mejor, digamos, y cuáles son las obligaciones del trabajador. Ahorita, más adelante vemos una política de esas, ¿ok? Para que se den un ejemplo y ustedes pueden hacer sus políticas también, porque es una obligación hacer políticas o hacer por escrito, ¿ok? Bueno, avanzamos. El 5.1 es lo que tiene la obligación. También el 5.4, que es adoptar las medidas para prevenir, controlar factores de riesgo psicosocial. ¿Ok?
El 5.5 esta es una obligación que es identificar a trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Es decir, aplicarles el cuestionario o la guía de referencia número 1 para identificar a esos trabajadores que tuvieron un ATS. ¿Okay? Cuando diga ATS significa acontecimiento traumático severo. Entonces es la guía de referencia número 1. ¿Qué es lo vamos a ver ahorita en un ejemplo ya práctico? Esa guía, qué es lo que contiene esas preguntas, qué es lo que nos dice y cómo nos identifica si nosotros tuvimos un ATS. ¿Okay? Entonces, los trabajadores, son trabajos de 15 trabajadores, pues están obligados al 5.1, 5.4, 5.5 y 5.7, que es difundir y proporcionar información a los trabajadores. ¿Okay? Pasar la voz de lo que son las políticas, de cómo adoptar las medidas para prevenir, etcétera. Bueno, entonces esto es lo que le corresponde a los centros de trabajo de 1 a 15 trabajadores. Nada más. Hasta ahí. Hasta ahí están obligados, nada más. Ahora, centro de trabajos. Bueno, en la cuestión de lo que es los numerales 5.1 al 5.7, aquí están obligados, pero también hay otros que son medidas de prevención y acciones de control, que son los 8.1, que eso no lo habíamos visto, pero también están dentro de la guía, que es el 8.1, son medidas de prevención y acciones de control. ¿Ok? Y son consideraciones de las medidas de control. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si identifico un trabajador con factor de riesgo? Una vez que le apliqué la guía, el número 1, ya identifiqué un trabajador. ¿Ok? ¿Qué dice? Pues hay que ver los resultados de identificación, las medidas adoptadas, nombre de los trabajadores y la guía de referencia número 5. En la guía de referencia número 5, donde vienen los datos del trabajador. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Centro de trabajo de 16 a 50 trabajadores. Bueno, entonces ya sabemos lo que le corresponde al centro de trabajo del 1 al 15, que son los numerales 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, el 8.1 y el 8.2. ¿Ok? Ya sabemos que tenemos que también acatar el 5.8, si identifica a un trabajador de factor riesgo. Centro de trabajo de 16 a más 50 trabajadores. Bueno, ese 5.2 y el 7. Se le agrega lo que es el 7.1, que es únicamente debe realizar una identificación y análisis de factores de riesgo a todos los trabajadores. ¿Ok? De 16 a 50 trabajadores. El 7.2 es contemplar condiciones de ambientes, carga de trabajo, faltas del control sobre el trabajo, jornada de trabajo, interferencia en la relación de trabajo-familia, liderazgo negativo, violencia laboral y guías de referencia 2. Es decir, le vas a aplicar el cuestionario 1 y el cuestionario 2, que es donde ya implica el 7.2 y el inciso 7.1, que ya viene viendo los cargas de trabajo, lo que son liderazgo negativo, violencia. Ya se envuelve un poco más sobre lo que es el trabajo o las actividades que realiza el trabajador. Ok, entonces estamos viendo los numerales. El numeral número 8 dice medidas de prevención y acciones de control. Ya una vez que tenemos identificado, ya tenemos que ver, también hay que tener las medidas y verlo cómo lo podemos controlar. Es una obligación de los trabajadores de 16 a 50 a más empleados, de 16 a 50 empleados, perdón. Ok. El 7.2, factores de riesgo psicosocial. Inciso A. Son las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo. O sea, estamos como que desglosando el 7.2 para entender un poco más. Condición del ambiente de trabajo. Vamos a identificar las cargas de trabajo, faltas de control sobre el trabajo, excesos de las jornadas de trabajo y rotación de turno, interferencia en la relación de trabajo-familia, liderazgo, relaciones negativas en el trabajo, violencia laboral. ¿Qué viene siendo todo esto? Bueno,
El 7.2 factor de riesgo de su psicosocial se le va a aplicar a cada uno de los empleados. Una guía de referencia número 2 donde se les va a hacer unas preguntas a todos los empleados que vienen esa información del inciso A al inciso G y se va a identificar si el riesgo es muy alto, muy bajo, que ahorita lo vamos a ver en la práctica. Entonces, por eso es importante pues conocer la teoría. ¿Ok? Factores de riesgo psicosocial. Entonces estamos viendo lo que es en la referencia, perdón, en el numeral 7.2, donde vamos a ver eso, se le aplica un cuestionario que es la guía de referencia número 2, identificamos todos estos rubros que acabamos de ver. ¿Ok? Si ahorita, si es mucha información y dices, numerales 5.1, 7.2, el 8, factores de riesgo psicosocial, entorno laboral, son términos que son nuevos, porque yo me acuerdo de cuando estaba aprendiendo también y estaba leyendo y dice, ¿qué significa tanta información, todo esto? Y pues en un principio no entiendes porque pues es algo nuevo, pero conforme ya vas como conectando las ideas de lo que ya tienes de experiencia y ya como que te va dando más luz verde, o cuando ya ves el sistema ya trabajando y te dice, ahorita que veamos en la práctica, y veamos el sistema y que me está viendo por dominios, por categorías y así como que ya conectas esta teoría con la práctica y dices, bueno, ya le estoy entendiendo, ya le entendí. Y mi consejo es, este se les va a enviar a los trabajadores. Si a la primera no entienden o no captan la idea o no saben, es volverlo a leer o ver el podcast otra vez. Nosotros lo de Compuventas, ahí le dimos como unas 3, 4 veces a lo que es el manual que nos mandó Compa. Y ya, la primera pues no agarramos bien el rollo, pero ya la segunda, ya la tercera, ya pues como que ya entendíamos, porque sabíamos que nos van a preguntar nos van a hacer preguntas, pues tenemos que estar preparados. Entonces, bueno, entonces, ya vimos los numerales, ya los desglosamos. Centro de trabajadores, ahora centro de trabajo de más de 50 trabajadores. Aquí donde ellos hacen lo mismo que en la 2, pero se le agrega lo que es evaluar el entorno organizacional. O sea, los trabajadores de 50 trabajadores, de 16 a 50, es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial hasta ahí. Pero los trabajadores de más de 50 trabajadores, aparte de identificar, analizar los factores de riesgo psicosocial, evalúan el entorno organizacional. Que eso lo ves en el cuestionario de referencia guía número 3. Perdón. Y en el inciso B del 7.1 es realizar, identificar análisis de los factores de riesgo y el entorno organizacional. En la 7.3 le evalúas el entorno organizacional, o sea, se le agregan más preguntas para ver el entorno organizacional. Ok. Aquí vamos a ver qué es el entorno organizacional, que es la 7.3, para que nos dé más luz. Ok, ¿qué es el entorno organizacional? Bueno, inciso A nos dice, ¿qué es el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa? Formación adecuada para desempeñar las tareas. Definición precisa de las responsabilidades de cada uno de los trabajadores. Participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representados y los trabajadores. Distribución adecuada de carga de trabajo. Evaluación y reconocimiento del desempeño. Es el inciso A, el inciso F. Esto lo haces, o estos rubros lo aplicas en el cuestionario número 3 o la guía de referencia número 3 y ya te das cuenta sobre cómo andamos en estos numeral 7.3. Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Está fácil? ¿Está claro? ¿Está dudoso? Ok, bueno, entonces,
Ya vimos lo que son los numerales, ya sabemos a qué trabajadores vamos a, centro de trabajo se le va a aplicar, cada uno de los cuestionarios. Llegamos a esta parte donde vamos a ver, o más bien les voy a dar una más información al respecto, si quieren ustedes tener más conocimiento más profundo sobre lo que acabamos de ver, porque esto es como, digamos, es un resumen. Pueden entrar a la página de Compuventas, compuventas.com.mx. O sea, le voy a dar clic y vamos a entrar a la página. Y aquí nosotros, mente, pusimos un apartado, no sé si ya lo habían visto, se llama NOM 35, donde aquí está por también el acceso para entrar a lo que es la aplicación en la nube. Les ya hablado ahorita sobre qué es las políticas de prevención de riesgo psicosocial. Bueno, si ustedes quieren saber, aquí nosotros hicimos una política, por ejemplo, que están para que las puedan conocer y darse una idea, y ustedes pueden aplicar sus políticas que están obligados todas las empresas de uno en adelante de trabajadores, y se puedan basar, por ejemplo, en esta. Dice, en el centro de trabajo, con la red social, con Puventa, en relación con la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de violencia laboral y promoción en un entorno de organización favorable, se asumen los compromisos siguientes. Es obligación de supervisores, gerentes, directores, aplicar esta política y predicar con el ejemplo. Los actos de violencia laboral no son tolerados, así como ningún incidente que propicie factores de riesgo psicosocial, acciones en control, pero en contra del entorno de organización favorable. Y así te vas. La política se basa en los principios siguientes. Para favorecer un entorno de organización favorable en el centro de trabajo, se realizan reuniones con trabajadores para que todos tengan la oportunidad de exponer sus dudas, inquietudes, quejas relacionadas con su trabajo. Ok, aquí voy a detener un paréntesis. Es muy importante que ustedes tengan evidencia de todo esto, porque si llega una unidad de verificación, pregunta, ustedes tienen que evidenciar todo. Entonces, se hacen juntas, se hacen, eh, celebran cumpleaños, celebran el día de dependencia, cosas así, tomar fotos, tomar videos, o sea, todo eso es parte de lo que es la norma. ¿Ok? Tener un entorno de organización favorable. Eso es lo que abarca lo que es la norma. Entonces, tener evidencia de que se realizan todas esas actividades, de que si reconocen al trabajador por su esfuerzo, por su hecho, igual, tomar evidencia, fotos, videos, todo eso te va a ayudar para en algún momento que si llega una revisión, ustedes tengan allá en la mano, mira, sí practicamos todo esto, cumplimos con el numeral 8.3, por ejemplo. Entonces, es súper importante, ¿ok? Y claro, pues los cuestionarios que se le hagan a los trabajadores, los exámenes que se les aplique, también todo eso. ¿Ok? Entonces, ustedes, es de manera gratuita, pueden acceder. Lo que hice fue entrar a la página de Compuventas. Me fui, está acceso para todos, NOM 35. Entras a esta página y le das aquí, políticas de prevención de riesgo psicosocial. Y aquí ya cumples con el punto numeral 5.1. Claro, la adaptas a tu empresa. ¿Ok? Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Ok, quiero saber más de eso. Porque, ok, pues adelante, Compas nos brindó esta información. Ya podemos aquí leer. Ya con más información más precisa. Ok, los transitorios, control en vigor. Básicamente, pues lo que nos acaba de compartir. No lo voy a leer. Pero aquí está lo que es el marco legal. Aquí
Bueno, a la gente que les gusta leer, que quiere más aprender, pues adelante, aquí tenemos mucha información. ¿Ok? Está en la página de compuventas.com.mx en la NOM 35. Los cuestionarios, por ejemplo. Bueno, esto lo vamos a ver en, la, en, la, en el sistema. Ok. Ya que andamos aquí, preguntas, dudas. Bueno, mientras sea una pregunta o algún comentario o algo, yo lo voy a comentar. Estoy aquí que aquí estamos en la página de CompuVentas, que tenemos eventos. Vamos a aprovechar para que si quieren capacitarse, nosotros, bueno, estamos hablando sobre lo que es el estrés laboral, bueno, es lo que estamos haciendo ahorita. Ok, tenemos los expositores. Puedes entrar a este apartado y puedes darte cuenta también de que tenemos algunas promociones. Tenemos cursos, por ejemplo, un curso de comercial, curso de nóminas, curso de contabilidad, que son 100% prácticos en lo que es en línea. A cada participante se les da un acceso para que puedan entrar a un escritorio virtual y pueda, junto con el expositor, llevar a cabo la práctica desde su casa. Aquí tengo las nóminas, el curso intensivo online de contabilidad de 6 horas. Aquí vienen los teléfonos, puedes registrarte. Tenemos nuestra página también de YouTube donde se va a subir este seminario y tenemos otros seminarios, otras de los, por ejemplo, las novedades de cada uno de los sistemas de las versiones nuevas, o sea, del 2000, versión 13 de contabilidad, 13 de nóminas, están aquí. Puedes acceder y es totalmente gratis. Lo que es la página de YouTube. Lo que sí tiene costo son estos cursos. Ok. Bueno. Entonces, vamos bien. Pues pasamos al sistema, ¿no? No hay más preguntas. Deja veo ¿cómo andamos aquí? Guías de referencia. Bueno, vamos a ver lo que es la guía de referencia. Es el cuestionario número 1. ¿Qué es lo que hace? Ese cuestionario sirve para identificar a trabajadores sujetos a ATS. ¿Qué es ATS? ¿Quién me escribe ahí qué es ATS? Quiero ver qué tan atentos están o si están usando. Alguien que me escriba qué significa ATS. Lo acaba de decir hace poco. Bueno, lo estuve diciendo. ATS. Bueno, cuestionario para identificar trabajadores sujetos ATS. ¿Ok? 2. Cuestionario para identificar factores de riesgos en el centro de trabajo. Es el cuestionario número 2. El 1, identifica ATS. El otro ya factores de riesgos del centro de trabajo. Ándale, muy bien. Excelente. Ramón Galvez, Rocío, Gabriela Varela. Excelente. Acontecimiento traumático severo. Cuestionarios. Bueno, el 3 son 3 cuestionarios. Bueno, la guía de referencia, mejor dicho. El cuestionario para identificar factores de riesgos para evaluar el entorno organizacional. El 4 habla de la política de prevención de riesgos psicosociales. Y el 5 son los datos del trabajador. Esos son los 5 cuestionarios. No todos están obligados para todos los centros de trabajo. Ya les expliqué que, por ejemplo, el 1 es para de 1 a 15 trabajadores. El 2 es para 16 trabajadores, el 1 y el 2, entonces para 16 trabajadores. Y por ejemplo, para trabajadores de más de 51 trabajadores, del 1 y el 3. Ok. Bueno. ¿Qué de referencia? Los cuestionarios que desarrolla el centro de trabajo para identificación, análisis de factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, en caso de no utilizar los establecidos en la guía de referencia 2 y 3 de esta norma, deberán estar validados conforme al contenido numeral 7.5. ¿Qué dice esto? Que también puede hacer un cuestionario también a la medida, digamos, pero que siempre lleva el contenido del numeral 7.5
Pero ¿para qué batallar si ya está el cuestionario ya hecho? Mejor lo aplicamos ya. Pero si alguien quisiera hacer su cuestionario, lo puede hacer, solamente que cumpla con ese numeral. ¿Ok? ¿Con qué comenzar? Para las empresas de este año, bueno, vamos a empezar con el 5.1, que viene siendo, ¿se acuerdan? Que son las políticas. ¿Ok? Y ya después pasamos con lo que es la guía de referencia número 1 para identificar a los trabajadores, lo que viene siendo el ATS, acontecimientos traumáticos severos. Bueno, ya después que aplicaste los cuestionarios, el resultado de identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial y la evaluación de entorno organizacional deberá estar disponible para consulta de todos los trabajadores. Lo que dice 7.8, que una vez que hagamos todos los cuestionarios, a todos se les aplicó, hay que publicarlos. Ya sea, se mandan por, pues no sé, si tiene un espacio de un periódico mural, digamos, o no sé, por escrito, o que los trabajadores lo firmen para que... Aquí se trata de tener evidencias, ¿ok? O puede ser digital también, pero que sea la evidencia de que todos los trabajadores tienen acceso a cómo salió el resultado de la empresa a nivel general. O bien también individual. El 7.9 nos dice la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá realizarse al menos cada 2 años. ¿Ok? Entonces, cada 2 años hay que aplicar estos cuestionarios y ya tener evidencia. Bueno, una pregunta, bueno, yo les voy a decir una pregunta mejor, le voy a dar la respuesta también. Si un trabajador acaba de entrar, le debo aplicar el cuestionario. Bueno, aquí sería la respuesta, sería esperarse al menos 6 meses y luego ya aplicarles el cuestionario, para tenerlo también de entre la lista de los que se le ha aplicado y para que lleve cierto tiempo en la empresa, en el entorno organizacional favorable, o sea, para que se dé cuenta de lo que, porque un empleado nuevo pues llega y pues, no saben, apenas está aprendiendo, apenas se está adaptando, entonces eh, el cuestionario pues te lo va a salir mal, digamos, ¿no? No vas a saber qué responder porque son preguntas ya es en el ámbito laboral, de sus actividades, su carga de trabajo y así. Bueno, entonces el consejo es, después de 6 meses, que se aplique lo que es el cuestionario. Dice, el 9.3, el numeral 9.3 dice que las unidades de verificación emitirán un dictamen incluyendo todos los incisos de este numeral. Aquí está, eso es importante. ¿Quién lo vigila o la vigilancia? ¿Quiénes son los que te llegan y te lo revisan? No es el SAT, como les dije, no es el IMSS. Eso se encarga la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Ok? La vigilancia y cumplimiento de esta presente norma oficial mexicana corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Vamos a ver un ejemplo de evaluación del cuestionario, así rapidito, de lo que es una guía de referencia número 1. Y vamos a ver un caso de un empleado. Esto está muy interesante, está muy... Aquí vamos a entender todo lo que hemos visto, aquí lo vamos a entender. O sea, aquí ya como que ya es un ejemplo y ya nos va a caer como que el 20. Dice, se plantea la siguiente situación de un empleado. Dice, hace 6 meses dejé mi vehículo estacionado fuera de la cochera de un vecino de mi lugar de trabajo. Al salir de mi horario laboral, el vecino me esperaba afuera de su casa y a reclamarme por dejar mi vehículo enfrente de su cochera, sacó un arma de fuego y me amenazó. Aun cuando no pasó a mayores y todo quedó en la discusión, sí causó en mí un impacto de miedo y alerta. No sé si a alguien le ha pasado esto, que no encuentre un espacio ahí en su trabajo donde estacionar y queda estorbando una cochera. Bueno, pues aquí es un ejemplo. Bueno, ¿cómo? Y entonces a este empleado se le aplicó el cuestionario. Dice, la guía de referencia evaluó los siguientes puntos. 1. ATS, acontecimiento traumático severo. 2.
Recuerdos persistentes sobre el acontecimiento durante el último mes. Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas y asociadas al acontecimiento durante el último mes. Afectación durante el último mes. Okay. 4 cosas es lo que va a evaluar la guía de referencia número 1. ¿Y cómo lo hace? A través de preguntas. Entonces, ya estamos viendo ya la guía de referencia como tal y como es. ¿Ok? Con sus preguntas que van a venir y que van a contestar cada uno de ustedes, bueno, o cuando aplican el cuestionario. Dice, acontecimientos traumáticos severos. Responde sí o no. ¿Ok? ¿Ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes? Y ya nos dice, accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o una lesión grave, asaltos, actos violentos que derivaron de lesiones graves, secuestros, amenazas o cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud y las otras personas. Bueno, entonces, en base a la pregunta, o a lo que acabamos de ver, que este empleado pues, fue amenazado con lo que es un arma de fuego, pues primero que no estuviera, no había, no había recibido lo que es un ATS, entonces le vamos a decir que sí. Sí, pues sí, sí recibí. Ok, entonces, si recibimos, si la pregunta fue sí, tenemos que avanzar, dice. En caso de responder no, la guía termina, no requiere atención médica y se acabó el cuestionario. Ya cumplimos aquí. Cuando no hemos sufrido un acto de violencia, no, ningún secuestro, ninguna amenaza, ningún riesgo de salud, nada. Entonces, adelante. En la respuesta número 2 se te acabó el cuestionario. Y ya, hasta ahí terminó. Pero si dijiste que sí, tenemos que avanzar. Y aquí donde viene lo que es el punto 2. Recuerdo persistentes sobre el acontecimiento durante el último mes. Entonces dice, recuerdo persistentes sobre el acontecimiento del último mes. ¿Has tenido recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que le provoca malestares? Bueno, vamos a ver si provoca malestares. No, ok, no, ya. No me provocan, como si ya te doliera el estómago, duele la cabeza, algo así. ¿Has tenido sueño de carácter recurrente sobre el acontecimiento que le produce malestar? Ok, no. Respondí que no, pues adelante. En caso de responder sí en alguna de estas preguntas, de esta acción el trabajador requerirá atención médica. Hasta aquí, el trabajador no requiere que lo revise un especialista, ¿okay? Porque respondió que no. Pero apenas vamos en el inciso 2 o la fracción 2. Ok, pasamos a ver a la tercera. 3. Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas asociadas al acontecimiento durante el último mes. Y ya vienen las preguntas, ¿no? ¿Se ha esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, conversaciones, situaciones que le puedan recordar el acontecimiento? Digo que sí, sí he tratado de hacer este esfuerzo. No quiero acordar, ¿ok? Se ha esforzado por evitar todo tipo de actividades, lugares o personas que motiven recuerdo. También, sí. ¿Ha tenido dificultad para recordar alguna parte importante del evento? ¿Has disminuido su interés en actividades cotidianas? ¿No? ¿Se ha sentido usted o alejado o distante de los demás? ¿No? ¿Ha notado que tiene dificultad para expresar sus sentimientos? ¿No? Pues todo bien. ¿Has tenido la impresión de que su vida se va a cortar, se va a morir antes de otras personas o tiene un futuro limitado? Bueno, esas son las preguntas que vienen en la guía. Entonces, dependiendo de las respuestas que tengan sí, ya te evalúa, ya te dice el sistema o te dice si requiere atención médica o no, un especialista. Dice, en caso de responder sí, en 3 o más de las preguntas de esta sección, el trabajador requerirá atención clínica. Entonces, el trabajador nada más respondió 2, no, no requiere atención médica porque apenas son 2. Pero todavía falta la última sección. ¿Ok? Dice, vamos a ver, en la sección 1, 2 y 3, pues si la libró, todavía no requiere atención médica porque pues, apenas no contestó el máximo de sí que pide. Ok, ahora, en la cuarta dice, ¿ha tenido usted dificultades para dormir? No.
Duermo bien, ok. ¿Ha estado particularmente irritable o le han dado arranques de coraje? Sí, bueno. O sea, depende del carácter del trabajador. ¿Ha tenido dificultades para contentarse? No. ¿Ha estado nervioso, constante o en alerta? Sí, ok. ¿Se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa? Sí. Entonces ya respondió 3 veces que sí y 2 que no. ¿Qué dice el resultado? Dice, en caso de ser sí en 2 o más preguntas de esta sección, el trabajador requiere atención clínica. Entonces aquí ya el sistema ya lo evaluó para ponerse para que se pueda atender con un especialista. ¿Ok? Me preguntan, aquí dicen, los cuestionarios se aplican a todos, a los niveles de la organización, jefes y gerentes. Así es, a todos, todas las áreas. Muy bien. Gerentes, jefes, supervisores, a todos se les va a aplicar. De hecho, dentro del cuestionario hay un apartado donde dice que si eres jefe, si tienes personal a cargo, y ahí lo palomeas. Ok, bueno, entonces vamos a, a continuar. ¿Alguna otra pregunta? Esa es la guía de referencia número 1, es el cuestionario número 1. Está facilito, son cuatro secciones y ahí te identifica si tienes una ATS. Y si lo tienes, pues ya. Si ese es lo que tienes que hacer en la primera etapa, identificar a los trabajadores con ese cuestionario que abarca, si se acuerdan, del 23 de octubre del año pasado, pero ahora en este año ya la segunda etapa es evaluar a sus trabajadores, o sea, que reciban atención médica. ¿Ok? Vamos, voy a mostrarle, ya no vamos a hacer más, ya no les voy a mostrar más preguntas sobre lo que es los cuestionarios, pero para que entiendan un poco lo que es, cómo se evalúan, cómo están divididos, las secciones y así. Entonces, si no entienden esta parte, no se preocupen, no hay ningún problema, porque ya estamos hablando de categorías, ya de números, ya de porcentajes, ya son otras cosas que el sistema lo va a hacer en automático. O sea, cómo llega al resultado el sistema. Perdón. Voy a tomar un poco de agua, permíteme. Nada más le voy a una explicación rápida de cómo está formulada o dividida la categoría, la referencia de guía número 2. Dice Ramón Galvez, hola, no lo escucho, no me escucha. Ah, sí, es que, disculpa Ramón, es que muteé el micrófono para tomar agua. ¿Ya me escucha? ¿Me confirma Ramón? Excelente, muy bien Ramón. Okay. Si alguien quiere hablar, también le puedo pasar el micrófono. No hay un problema, lo podemos escuchar. Ustedes levanten la mano y yo le abro el micrófono. Ok, aquí llega una notificación cuando usted levante la mano. Ok. Entonces, les comentaba, si no lo pueden, esa parte de percibir así o no lo entienden, si se enredan, cualquier cosa, no se preocupen. Esto lo va a hacer el sistema. Es más les voy a explicar cómo están divididas las preguntas, cómo están las categorías y cómo al final llega el resultado, el programa, y ahora dice si está alta, muy alta y así. Entonces empezamos. Dice, la guía de referencia número 2 evalúa los siguientes puntos. Son 46 preguntas, ¿ok? Están divididas en 20 dimensiones, que a su vez está dividido en 20 dimensiones en 8 dominios, y los dominios están divididos en 4 categorías. ¿Cómo es eso? Vamos viendo. Dice, por ejemplo, aquí están los ítems, son las preguntas, ¿ok? 46. Las dimensiones, los dominios y las categorías. La primera categoría es ambiente de trabajo, que trae el dominio, condiciones del ambiente de trabajo, que a su vez ese dominio trae las dimensiones, que son 3, condiciones peligrosas e inseguras, condiciones deficientes e insalubres, trabajos peligrosos. Ok. Y luego la otra categoría que es factores propios de la actividad, que ya se dividen en 2 dominios, que es la carga de trabajo y la falta de control sobre el trabajo, que ya en la carga de trabajo ya
Ya ven la dimensión de que son cargas cuantitativas, ritmo de trabajo acelerado, carga mental, cargas psicológicas, emocionales y así. Y así cada uno de estas categorías tienen sus dominios. ¿Eso por qué es así? Pues porque al final hace un conteo y evalúa cada uno de estos y te puede realmente percibir en qué parte estás muy alto o estás nulo. ¿Ok? Por ejemplo, liderazgo, relaciones de trabajo, ya viene lo que son dominios de liderazgo, relación de trabajo y así, que son las preguntas, digamos, de la 23, 24 y estas, ¿ok? Pasamos a la siguiente. Cada pregunta tiene 5 calificaciones posibles y cada una de ellas un valor distinto que sumará una subdimensión, dominio y categoría, por ejemplo. De la 18 a la 23, por ejemplo, las preguntas se califican por número 0, siempre, 1 casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, por ejemplo. ¿Ok? Y al revés, la de la guía de referencia 2 está la siempre vale 4 puntos, casi siempre vale 3, algunas veces 2, casi nunca y así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es. Para responder la pregunta siguiente, considere las condiciones del centro de trabajo, así como la cantidad de ritmo de trabajo. Aunque si le contesto casi siempre, o digamos que voy a contestarle a este cuestionario de la guía de referencia número 2, lo voy a hacer rápido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este ejemplo se revisará únicamente la categoría de ambiente de trabajo, el cual abarca las 3 primeras preguntas. ¿Ok? De la pregunta 1 a la pregunta 3 vamos a ver cómo nos fue en esa calificación. ¿Ok? De la 1 a la 3, en base a la numeración, en base a la categoría, el dominio y las dimensiones. Que es la pregunta 2, la 1 y la 3. Como les digo, si esa parte no es comprensible, no se preocupen. El sistema lo va a hacer, nada más es darles una referencia, digamos, cómo lo hace el sistema, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver la pregunta número 1. Condiciones deficientes e insalubres, ¿ok? En la pregunta número 1, ¿ok? El empleado contestó casi siempre, que casi siempre viene siendo, ¿qué número es? 3, ¿ok? Porque está abajo, está dentro de este recuadro, entonces 3. Entonces lleva la sumatoria número 3, la sumamos 3, ahí está el 3, ¿ok? Bueno, y luego la pregunta número 2 me preocupa algunas veces, esa también lleva el número 2, todavía lo ponemos, lo sumamos, es el 2, ¿ok? Y la pregunta número 3, el empleado contestó casi siempre, que casi siempre es igual a 3, entonces la suma viene siendo 2, 3 y 3, que viene siendo 8, que en total de dominio viene siendo la sumatoria, se pasa al siguiente dominio. Si fuera más dominio, pues sumaría los dos dominios, el dominio 1 o el dominio, en este caso solo uno, llevamos solamente 8. El ambiente de trabajo es igual a 8. La sumatoria se pasa a la categoría 8. ¿Qué hace con ese resultado que es el número 8? Ok, pues lo metemos aquí a otra tablita. Aquí ya se empieza a ver más información. Resultado del dominio. Ok, condiciones de trabajo, ¿dónde estamos? ¿Dónde andamos? Fue 8. Entonces fue del 7 al 9. Entonces debe estar aquí, ¿va? El 9. Entonces, alto. ¿Qué significa alto? Significa esto. Al final el sistema nos da y nos arroja la evaluación. Ah, ok, este es alto. Ok. ¿Qué viene siendo alto? Pues dice que se requiere realizar un análisis de cada una de las categorías y dominios de manera que se pueda determinar las acciones de intervención apropiadas a través de un programa de intervención que podrá incluir la evaluación específica y deberá incluir una campaña de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un tono organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión. Bueno, ya te evaluó. Esto pues sería un poco complicado si nosotros lo hiciéramos de forma pues manual, digamos, un Excel así, de llevar todo eso, aunque uno lo pueda hacer, pero entonces la guía de referencia 3, por ejemplo, está se puede también llevar también por igual como se os acaba de explicar. Esta es la guía de referencia número 4, que es la guía donde aplican todas las empresas y se presenta un ejemplo de la guía
de las políticas de prevención de riesgos psicosociales, que es como la que les presentamos en lo que es en la página de Compuventas, ¿ok? Este ya se los mostré. Y en la 5, que hasta el momento son los datos del trabajador, ¿ok? El contenido de esta guía es un complemento para mejorar la comprensión del presente norma y esta no es obligatoria. La guía 5, bueno, la guía 5 no es. Se recomienda hacer esta guía de referencia para llevar un correcto control de sus clientes de cada trabajador. Y aquí ya pues viene nada más que es lo que es el cuestionario, la aplicación, y ideas, viene información sobre el trabajador. El nombre del trabajador es opcional, de hecho no viene aquí para escribirse. Ya se llena. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es la teoría, dudas y preguntas y pasamos al siguiente, pues a la práctica, ¿no? ¿Ok? Ya tenemos nuestra primera pregunta. Nos dice Diana. En mi centro de trabajo está en IMSS. Las esposas de los jefes se tienen que aplicar el cuestionario. A ellas también, aunque no asistan parcialmente. Ok, vamos a verle la pregunta. En mi centro de trabajo está el IMSS. Está el IMSS. Las esposas de los jefes se tienen que aplicar el cuestionario. Bueno, si están dentro de la empresa y hacen actividades en la empresa, sí tienen que aplicarse. ¿Okay? Están de alta en el IMSS. Ah, sí, claro. Bueno, es de las que estén, más que nada, que estén trabajando o que estén, pues están en la empresa. Están dadas de alta en el IMSS, pero no trabajan en la empresa, ¿o sí? Pues nomás están dadas de alta en... No trabajan. Ah, ok. Esta es una buena pregunta. Mira, eh, deberías pues, consultar mejor con un especialista en este caso, pero según lo que podría decirte yo es que en un caso de revisión, si tú presentas la información de tu expediente, o digamos, o todos los trabajadores, esta es mi nómina, o sea, como tú lo vayas a presentar, pero si aparece en la lista una de esas empleadas o esas personas que no trabajan ahí y las pueden, porque puede llegar el consultor o el verificador a decir, ok, voy a hacer una revisión y digamos, bueno, Lupita Pacheco, voy a evaluarlo, voy a hacer un cuestionario, voy a hacer unas preguntas y no está, entonces, pues puede haber ahí un problema, pues si no se presenta, tiene que justificar por qué no se presenta o por qué realmente no, ella está en el IMSS, pero no trabaja, entonces ahí tienes problema. Pero si no están en la lista, pues no hay ningún problema, no se darían cuenta. ¿Ok? No, lo vigila la Secretaría de Prevención, Secretaría de Trabajo, ¿ok? Prevención Social. Entonces no tiene que ver con el IMSS. ¿Ok? Más sin embargo, si, si trabaja, si está ahí, o si va a estar en la lista, pues adelante habría que evaluarlas. Un becario, por ejemplo, alguien que esté haciendo prácticas, si es recomendable, mejor dicho, si es obligatorio, sí se debe de practicar los exámenes o los cuestionarios. ¿Ok? Espero haya contestado tu pregunta, Diana. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pasamos entonces rápidamente al sistema. ¿Cómo andamos de tiempo? Muy bien. Me logué en lo que es en Compatinube. Este es el programa que nos presenta Compact para atender a esta norma oficial. Entonces, y ya tengo aquí la presentación de mi guía 1, mi guía 2, la guía 3, seguimiento, así es lo que nos evalúa. Es muy facilito entender y llenar estos o trabajar en este sistema, que es en la nube, lo puedes hacer desde la tablet, el celular, entras de cuando tengas conexión a internet y un navegador. ¿Ok? Tenemos aquí
un engrane donde vienen los catálogos, inicio de menú. Aquí, por ejemplo, puedo dar alta a la empresa. Tengo una empresa, es muy facilito dar alta a la empresa, nomás captura los datos que lleva y listo, ya estás. ¿Ok? Dar de alta los periodos de evaluación, los departamentos. Facilito, no tiene ciencia, mira, nomás más. Escribes el departamento. Por ejemplo, poner soporte. Y listo, ya se agregó. Igual, así como de alta el departamento, se puede dar alta una área. Son las áreas de trabajo que tenemos. Pues norte, sur. Los puestos de trabajo se dan igual que los departamentos. Los centros de trabajo, recuerden que cada centro de trabajo es muy importante registrarlos, como les explicaba al principio. Ok, entonces tengo mi centro de trabajo. Aquí donde se evalúan, depende del número de trabajadores, es lo cuestionario que se le aplica según el centro de trabajo. Ok, entonces igual, le doy más y ya pongo aquí mi centro de trabajo, si quiero poner la dirección, un responsable, caso de que del centro de trabajo, lo puedo agregar, ya esta información es adicional. Ok. Y la facilidad que tiene este sistema, bueno, aquí también, ya mi consejo cuando usen este programa es que primero llenen todos los catálogos, departamentos, áreas, puestos y así, pero cuando llegan los empleados, este es el que tiene más campos. Cuando lleguemos, tenemos que llenar pues el departamento, el puesto, el centro de trabajo y así. Entonces le voy a dar un ejemplo rápidamente, como ejemplo, voy a poner, voy a agregar, no tiene ciencia. Selecciono un área, voy a poner aquí el área de personal. Operaciones, sistemas o soporte, como el que acaba de hacer ahorita. Voy a poner soporte, voy a poner puesto. No tengo el puesto. Voy a poner el contador. No. Y asesores. Hermosillo. Voy a guardar el registro. Bueno, este que está aquí es el estado. Lo puedo activar y desactivar. Este es muy importante porque, por ejemplo, si tu licencia es, compraste para, no sé, 15, 16 personas, 15, y ya evaluaste, ya te acabaron las licencias y entró una persona, o mejor dicho, se dio de baja una persona y entró otra, pues das de baja esa aquí y ya se hace el examen a otra persona. O sea, ya tienes otro campo más. A la persona que va dando de baja, los puedes ir desactivando y tienes espacio para agregar nada más. ¿Ok? Entonces voy a guardar el registro. ¿Sí? Voy a ver, lo puedo ver aquí, lo puedo editar. Me voy a ir a puesto. Voy a agregar uno. Voy a ponerle aquí. Lo voy a poner puesto. Lo voy a poner a asesor. Me voy a empleados. Es muy fácil de interactuar, trabajar. Lo selecciono y luego le doy aquí este botón que es modificar. Ya. Tengo mi puesto de soporte y soy asesor. Ya está listo mi empleado. Facilito. Lo que tiene
A ver, dice Francisco Javier, no hay que actualizar el sistema para la segunda etapa. No hay que actualizarlo. De hecho, las actualizaciones las hace en automático Compaq. De repente abres el sistema, dice, en esa actualización ya se le mostró estos cambios. Entonces, solito, como es en la nube, Compaq le da mantenimiento o más bien se encarga de hacer las actualizaciones, agregarle catálogos y así. Muy buena pregunta. Ok. Lo que tiene este apartado es que, bueno, aquí tiene estos botoncitos, aquí está. Por ejemplo, aquí puedo importar los empleados. Yo lo que hago, tengo mi Compact y nóminas, exporto los empleados, luego los importo aquí a través del programa. Puedo exportar, bajar lo que es un layout, lleno el layout, ya que llene el layout ya lo importo. ¿Ok? Está viendo el Excel, te lo voy a mostrar. Lo puedo, ya que tenga toda mi información, los puedo exportar o puedo verlo en Excel, lo puedo ver en PDF, lo puedo imprimir, puedo ver el estado. Y por ejemplo aquí les muestro que este es un layout donde se puede llenar la información. O sea, yo bajé mi catálogo de empleados desde Compactive, nóminas, y lo lleno al layout y lo guardo y lo subo. ¿Okay? Así como los departamentos, puestos que están en el programa de nóminas. Bueno, entonces ya estoy aquí dado de alta. Facilito, puedo mostrar registros. Bueno, una vez que ya llené mis catálogos, yo puedo entrar, darle clic a este botón y puedo entrar otra vez al principio. Y puedo decir, bueno, vamos a hacer la guía referencia número 1. Pues entro, fácil. El trabajador o el empleado que está a cargo de hacer las evaluaciones, pues va a tener acceso, va a tener a todos los trabajadores dados de alta aquí en la nube y él va a poder aplicarles la guía a través de que se la mande por correo, digamos, o directamente les manda un link y el trabajador entra. Bueno, tengo aquí mi encuesta ATS, que es este cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a contenidos traumáticos severos, que ya lo conocemos, ya vimos la teoría. Y se puede aplicar, se puede hacer otro cuestionario, puedes aprovechar esta herramienta para hacer tus cuestionarios y también aplicar a trabajadores y enviarlos por correo y así, y también tener información también de los cuestionarios que tú quieras aplicar o encuestas, digamos, ¿ok? Lo puedes hacer sin problema. Bueno, entonces, tengo las secciones que me van a calificar, que ya lo vimos, ¿se acuerdan? Son 4, que ya lo vimos ahorita en la presentación. Me va a calificar estos. Ya depende de las preguntas que me salgan, sí, ya me va a decir si tengo o no para tener pues, una atención médica o no. O sea, las preguntas que se hacen, las puedo leer. Ok. Y tengo ya el cuestionario también. Entro entonces a cuestionario TS y voy a, por ejemplo, vamos a evaluar, vamos a ponernos, vamos a ver. Aquí ya me aparecen los trabajadores de la evaluación. Lo puedo ir por centro de trabajo. Ya tengo bastante. Aquí ya se me reflejan, por ejemplo, tengo 2, ya una vez que lo puse. Si tuviera muchos trabajadores y quiero evaluar así por etapas, pues nada más lo filtro. Facilito. Si quiero buscar a un trabajador, voy en la búsqueda y me lo va a aparecer. ¿Ok? Lo puedo exportar y así. Y aquí puedo ver, por ejemplo, que ya se evaluó mi compañero Ángel Quintero. Ya se le envió. Ok. Bueno, mejor ya se le envió el cuestionario. Y yo puedo enviarme también mi cuestionario. Voy a seleccionar la evaluación. Ya puedo hacer la encuesta que se realizó
o la de ATS. Ok. Proceso completado. Ok, entonces ya se me envió a mí también. Muy bien. Y vamos a ver. Bueno, puedo, ya el trabajador entra a su correo, ya cuando una que ya se le envió, le va a llevar un link y entra y ya puede contestar lo que es su cuestionario, que va a ser muy facilito, nada más lo que tienen que hacer es entrar al link, o va a ser un link como este. Bueno, voy a mostrarles aquí en mi correo que ya me llegó mi cuestionario. Déjame, lo voy a mostrar aquí. Por ejemplo, este es mi correo y ya me llegó bueno, este es de Compact. Okay. Aquí está. Así le llegaría al trabajador. Se lo enviaste a todos los trabajadores, ya le enviaste a sus cuestionarios, ellos los van a aplicar, ellos van a entrar a su computadora o van a entrar a su celular, van a entrar y van a decirle aquí contestar, evaluación. Le va a mandar el link y le va a dar unas preguntas. Bueno, primero tienes que aceptar, manifiesta bajo protesta, decir la verdad, que todas las respuestas proporcionadas en este cuestionario son verídicas y comprobables con funcionamientos correctos. ¿Okay? Va a haber aquí como una validación, de ingresar mi apellido paterno y mi departamento. Por ejemplo, si yo pongo sistemas y doy comenzar, ¿qué hace? Ok, los datos ingresados no corresponden a la información del empleado. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál es? Soporte. Okay, bienvenidos a la evaluación. Ahora ya puede comenzar su evaluación ATS. Ya se me habilita esta opción y están aquí los 4 secciones que ya habíamos visto. Ok. Ahorita vamos a contestar las preguntas que están ahí apareciéndome. Ok, dice. Pues ya vimos la pregunta, que se ha presenciado sufrir alguna vez durante el motivo, trabajo, conocimiento traumático, conocimiento como los siguientes, accidentes que tengan consecuencias como la muerte. Bueno, si le digo que no, al decirle que no, se me acaba el cuestionario y ya dices, no, todo bien, no requiere atención médica, ya cumpliste. Hasta aquí se me acabaría el cuestionario. Al decirle que no y al siguiente. Pues si digo que sí, en cuanto le diga que no, punto, dice ya terminaste. Pero bueno, le voy a decir que sí, entonces ya avanzamos y ya me dice. Define el acontecimiento, accidentes que tenga como consecuencia la muerte, pérdida de algún, ok, asaltos, secuestros, amenazas, cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud, ok, muy bien, pues digamos que intentaron asaltar, por ejemplo, su respuesta fue guardada, ya estoy en el punto número 2, ¿sí? Ha tenido recuerdos recurrentes, bueno, ya usamos el último mes, así. Ya has dicho que no, igual, ha tenido sueño de carácter recurrente, bueno, o malestar, pues sí que sí. Ya estoy contestando aquí nada más a maneras de ejemplos, ¿ok? Dice, ¿se ha esforzado para evitar todo tipo de acontecimiento? Pues sí, sí, me he esforzado. Sí, he tenido alguna dificultad para recordar algún importante evento, ¿no? Si recuerdo bien. Ha disminuido su interés de actividades cotidianas, ¿no? No ha disminuido. ¿Ha sentido usted alejado, distante de los demás? No, todo bien. Ok, voy en la etapa 3, acuérdense. Y me pregunta, ¿ha notado que tiene dificultades por sus sentimientos? No, no he notado. ¿Ha tenido la impresión de que su vida se va a cortar, que se va a morir antes de otras personas? No, ando bien esa parte. Entonces, su carta fue guardada. Y ya me pasa a la sesión número 4. ¿Sí? Pues recuerda que si tengo más de 2 sí, entonces sí ya tengo que tener una evaluación.
¿Ha tenido dificultades para dormir? No, sí, sí he tenido dificultades. ¿Ha estado particularmente irritable o ha tenido arranques de coraje? No, son tranquilos. ¿Ha tenido dificultad para concentrarte? Sí, sí, me falta. ¿Ha estado nervioso, constante o alerta? Mm, así que no. Dice, ¿se ha sobresaltado fácilmente en cualquier cosa? Bueno, digo que sí. Y ya al final ya me va una evaluación. Ya voy a saber si, cómo me fue. Dice, la ley ateniente cada pregunta. Es muy fácil responder las preguntas. Ok, pide la opción sí o no. Ok, ya dice, está aquí para terminar la evaluación. Bueno, entonces, ya una vez que ya que el empleado ya terminó de contestar sus evaluaciones, cada uno de los empleados, pues ya le enviaron evaluación. Recuerden que este fue un link que le llegó al trabajador, el empleado lo evaluó, dice, muchas gracias por su colaboración, sus respuestas han sido enviadas, su participación en la evaluación se ha registrado satisfactoriamente. Si le dice eso, es que ya está en la nube. El empleado ya desde cualquier parte del mundo donde tenga conexión a internet lo puede haber contestado, le llega, se almacena en la nube y ya. Este mensaje es para confirmarte que se han completado el cuestionario. Desde ese momento puedes cerrar la ventana. Listo, ya terminé. Ok, bueno, una vez que ya está terminado, puedo ver los resultados aquí de cada uno de los trabajadores, ya sea un reporte individual o reporte por gráfica. Facilito. Ok, voy a ver, ya contestaron mis trabajadores, voy a ver cómo andamos en el acontecimiento dramático severo, y aquí están mis trabajadores. Sí, tengo tres. Me interesa ver cómo salí yo, por ejemplo, cómo salió este empleado. Le voy a dar aquí a PDF. Lo puedo guardar. Vamos a ver cómo me calificó el sistema, el programa a través. Es el cuestionario número 1. Me viene lo que son las preguntas. Estoy atento al chat, si hay una pregunta. La redacción de las preguntas fue realizada por usted. A ver, vamos a ver las preguntas. Bueno, bueno, aquí ya viene lo que es el cuestionario, cómo lo contesté. Y al final me evalúa. La evaluación reveló que el personal necesita asesoría médica, se recomienda canalizarlo con un profesional. Bueno, a través ya de lo que es los cuestionarios, según como contesté, pues ya dice que yo ocupo que me revise un médico. Que este comprende la etapa número 2. Ok, preguntas, dudas. Puede ver una gráfica. Bueno, voy a atender las preguntas que hay aquí. Mientras ya, pues ya les di un avance. Vamos haciendo las preguntas. Nos dicen, ¿dónde me quedé? Bueno, hay una actualización del sistema para la segunda, porque ya la contesté esta. Nos dice, David, desde el año pasado tenemos este programa. Hay que estar renovando la licencia. Sí, es anual la licencia. Sí, hay que renovarse. Muy bien. La redacción de las preguntas fue realizada por usted. No, la redacción de las preguntas, no, esas ya vienen del cuestionario de la guía número 1. Ya las hizo del diario oficial de la Federación, ahí donde están las preguntas estas. Entonces, ya las hizo un personal pues capacitado para esto, para llegar. Entonces, las preguntas uno las tienes, se las hacen los trabajadores y ya se fueron redactadas a través de libros, de biografías y así. Si entras a los links que te comenté de la página de Compuventas, ahí vienen una biografía y ahí vienen que
que se llevó a cabo toda esta norma a través de información de libros y de autores y así, inclusive de información de otros países. Está muy interesante esa parte. Bueno, vamos viendo. Ok, dice, no, dice, desde el año pasado tenemos este programa, hay que renovarlo, ok, dice, el sistema es por tipo de empresa. El sistema viene siendo, lo compras y es por número de empleados. Ya dependiendo del número de empleados, por ejemplo, este es para 15 empleados, ya es tu licencia. Si tú requieres, acuérdense que si un centro de trabajo pues tiene más de 50 empleados, pues requieres una licencia de más empleados. ¿Ok? Ya dependiendo del número de empleados que tengas, compras la licencia. Que viene siendo el mismo sistema, solamente pues cambia el número de empleados. Aquí sé que tengo 7 empleados en uso y quedan 15. Si lo doy de baja a un empleado, pues ya voy a tener en uso 6, por ejemplo. ¿Ok? Dice, vamos a ver, si tiene 250 trabajadores, ¿a cuánto les tienes que realizar el cuestionario? Pero el cuestionario se aplica a todos. Ok. Ya en el cuestionario número 3, la guía de referencia número 3 ya se hace un muestreo. Muestreo y no es necesario aplicárselo a todos. ¿Ok? Porque el 3 ya le aplicaría pues para todos los trabajadores ya más de 51 meses. Cada patrón tendrá que comprar su licencia, dice Ramón Galvez. Sí, esto es por RFC. Por RFC, Ramón. ¿Ok? Si hay más preguntas, ya estamos terminando. La guía de referencia número 2 es prácticamente, pues son más preguntas, no son 46 preguntas, ya dice que se vienen dominios, categorías y así. Entonces, pero puedo ver resultados, un reporte general, por ejemplo, yo quiero ver cómo será mi... Después, tiene el sistema, ya estos son demostraciones. ¿Qué costo tendrá? Ok, tendríamos que verlo con las de ventas. Habría que comentarlos. Creo que Priscila, si me está viendo aquí en que nos pase información a las personas que estén interesados con mucho gusto les podemos hacer llegar una cotización. O sea, es posible comunicarse con tu ejecutivo de ventas, de CompuVentas, y te va a dar la información. Ok. Por nada, Ramón. Sí, Por Valentín, ejemplo, aquí yo... mira, les voy a enviar ahorita por la tarde un correo electrónico a todos los que accedieron con la presentación que estás utilizando, bueno, y ya ahí me pueden contestar si van a querer presentación, si van a desear más información, bueno, de igual manera aquí les voy a poner mi contacto ahorita al finalizar. Está bien, entonces por correo electrónico le va a llegar la presentación que acabo de dar y están interesados en una cotización, pues ahí no me lo contestan. Con mucho gusto lo hacemos llegar. Tiene el sistema al final para si quieres dar una conclusión, escribirla aquí de tus resultados, digamos, o algo que tengas ahí como un expediente. Y puedo tener un reporte. Aquí si se está juntando un reporte ya general. Ya me lo da el sistema. Ya con eso estamos terminando. Les presento este reporte y listo. Por ejemplo, bueno, estos son a los que se le ha aplicado el cuestionario, cómo resultó la empresa, pues aquí dice que tiene un porcentaje de 93, que es muy alto, y se requiere hacer esto. Entonces, resultado por categoría, cómo determinó. Entonces ya te das cuenta de cómo fue tu evaluación con este reporte que te da el sistema. ¿Ok?
Es una práctica, es un demo. O sea, son preguntas así para contestarse nada más, no son reales. Pero bien, ok. Entonces, me quedo por si hay más preguntas. Ok, ya nos mandó aquí un WhatsApp empresarial. Ahí todas las preguntas que tengan sobre demostración, sistema, ahí los pueden hacer el WhatsApp. Se pueden dar de alta en ese grupo y les va a llegar información. Dice Karim, me dice, ok. Está muy padre, la información que genera los reportes se ve muy bien. Sí, de hecho trae gráficas también. O sea, está muy, muy padre. No saben de qué. Gráficas por departamentos y así. A ver. Conteos, aquí así es como salió muy alto. Dice. Está está muy padre, está muy interactivo, está muy amigable. Ok, pues ahí está el WhatsApp. Ya si no hay preguntas, pues ya damos por terminada la sesión. Espero les haya gustado. Cualquier otra duda, igual lo voy a poner en mi presentación, mi teléfono, para que me contacten ya.